artesano Francisco, inmigrante italiano. Fue en el año 1932, en el pueblito de Rende, de la provincia de Calabria, Italia, cuando doña Saleta trajo al mundo a Francisco, el cuarto de los 6 hermanos. Cuenta Francisco que el pueblo olía a naranjos, a limones cargados de azares. Los olivos habían sido plantados por su madre. El canto de los pájaros y el sol le calentaban el alma al recordarlo. La tarde se presentaba soleada en su amada tierra. Observaba el resplandor desde su ventana y sentía su rostro de pronto al girar la cabeza. Vio lo que su madre estaba haciendo. El pan que horneaba diariamente, que tenía fragancia de anís y la canela, que lo perdurarían hasta el día de hoy. Sus hermanos solían divertirse con una pelota de trapo, mientras las niñas jugaban con muñecas que lucían cabellos de lana. Los juegos infantiles eran siempre simples, que los embargaban de felicidad. Sus vecinos eran agricultores, amantes de su tierra. Los domingos se reunían e intercambiaban noticias sobre las próximas cosechas y los futuros casamientos. Simplemente se ponían al día con la vida del pueblo. Al terminar Francisco sus estudios primarios, su padre lo llevó a la ciudad y lo presentó a un maestro artesano, fabricante de calzado, que vivía rodeado de moldes lustrosos de diferentes medidas. El maestro le enseñó el oficio. Debería aprender los primeros pasos del armado para obtener como resultado final el zapato terminado. Trabajaba con pasión, sus manos tocaban la piel ya curtida que acariciaba con mucho cuidado y le dejaban impresa una suavidad jamás experimentada. Los días en el pueblo transcurrían sin mayores novedades. De regreso a su hogar se sentía contento y feliz por todo lo que iba logrando. Cada día comían en silencio, dando gracias al comienzo con un pequeño rezo. Poco tiempo después escuchó murmullos que venían de la plaza y al día siguiente un estallido lo sorprendió. Abandonó la habitación de un portazo y abriendo la ventana llegó hasta él la voz de un joven. Algo terrible había sucedido en el pueblo. Un vendedor de periódicos gritaba a viva voz: "Oh, ha estallado la guerra, hermanos, ha estallado la guerra". El viento se cargó de voces anunciando la trágica noticia que se filtró por cada ventana de las casas, sembrando el miedo. Voces de guerra una y otra vez, voces de dolor. Fueron meses, años de incertidumbre, de escasez, de privaciones y sufrimientos. Solo se esperaba sobrevivir como fuera. Las ciudades se redujeron a escombros. Las víctimas sobrevivían a su propio destino entre el hambre y la miseria, como si se tratara de una epidemia. Millones de soldados perdieron sus vidas en los campos de batalla y los civiles se enfrentaban a la hambruna sobre una tierra devastada. La amenaza del hambre continuó durante mucho tiempo, una vez terminada la guerra. Muchas mujeres esperaron en vano a sus hijos, a sus esposos, sus hermanos. Solo prevalecía el silencio y el llanto ante tanta ausencia. El hambre los amenazó durante mucho tiempo.
Solo había quedado la desolación en todos los habitantes de Rende. La vida allí se tornó muy dura. El régimen totalitario del país y la escasez de trabajo, más la tierra árida con pocas semillas de trigo para arar, hicieron que muchos habitantes emigraran a otros países, a otros lugares del mundo. Su padre le dijo a Francisco con voz firme que iba a partir hacia América para que el futuro fuera mejor para todos, y le pidió que aprendiera bien el oficio para que algún día fuese un artesano digno de defenderse con todo lo que había aprendido. Y su padre partió. Fue él quien tomó la decisión primero, junto a su hermano mayor, bajo la promesa de que pronto todos estarían juntos otra vez. Sus padres ya habían sobrevivido cuando eran pequeños a la Primera Guerra, padeciendo también de frío y hambre, y él no quería que su familia pasara por lo mismo. Francisco suspiró penosamente por la partida de su padre y su hermano. Sus ojos se nublaron de lágrimas que no pudo evitar. Y su padre partió en el año 1948 hacia América para alcanzar ese futuro soñado. Con los ahorros y la ayuda de su hijo mayor, llegaron a comprar un lote en Buenos Aires, Argentina, en el pueblo de Berazategui, ubicado en una esquina soleada, con una frondosa arboleda. Allí construyeron la casa para esperar a la amada familia. Su padre caminaba todos los días 18 cuadras por calles polvorientas para llegar a la estación del tren que lo llevaba a su trabajo en la capital federal. Volvía ya de noche caminando las mismas cuadras, pero a oscuras y en silencio, al barrio que se llamaba Jacarandá. Albergaba inmigrantes ese barrio de distintos lugares de Europa y también de otras provincias. Vivían italianos, polacos, españoles, que se iban agrupando solos y los sábados se reunían en la vereda y se contaban las peripecias sufridas en el barco o lo sucedido en la guerra. Claro, sin descuidar la tarea en la construcción de sus viviendas. Se ayudaban entre sí como buenos vecinos. Mientras tanto, Francisco era el único que trabajaba en Rende. Cuando volvía de su trabajo siempre se sentaba debajo de ese árbol que tantas veces cobijó sus sueños. Se quedaba mirando la colina y escuchando el trinar de los pájaros que a él le parecía que le hablaban. De repente se sorprendió al escuchar gritos desde la casa. Se acercó para ver lo que pasaba. Sus hermanas lo abrazaron con fuerza. El cartero había traído la buena noticia. Luego su madre, con cierta firmeza, hizo que todos la escucharan. Ha llegado la carta, hijos, y nos vamos a América.